Buenos días, amados hermanos, amigos que me escuchan. Dios de paz les guarde, les bendiga, les dé su gracia. Estoy una vez más para dirigirme hacia ustedes y responder con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, quienes sin Él no podemos hacer ninguna cosa, a la pregunta formulada por el carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos le preguntó a Pablo, a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de los apóstoles fue enfática, fue clara, fue precisa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa fue la respuesta de Pablo el apóstol. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, sobre esta respuesta, amados hermanos, que dio Pablo, y la pregunta que hizo el carcelero de Filipo después de haber pasado por un momento difícil, ya usted si lee el contexto de todo ese capítulo va a ver que estos apóstoles estaban encarcelados y hermanos, mientras estaban encarcelados alababan a Dios y vino un gran terremoto y los cimientos de la cárcel, ¿cierto?, se daban uno contra otro y las cadenas cayeron, los grillos de los presos. Entonces, amados hermanos, el carcelero que estaba a cargo de todo eso estaba muy atormentado porque los presos se le iban a escapar todos. Entonces intentó suicidarse. Entonces aquí tenemos un problema, amados hermanos, de una persona que pasa por un momento difícil, pero obviamente que Dios estaba haciendo eso. Primero que nada, los apóstoles encarcelados. Sabemos que todo redunda para bien a los hijos de Dios. Segundo, el terremoto. Tercero, amados hermanos, aquí este hombre está muy en aprieto y se quiere suicidar. Y luego Pablo le habla y le dice, no lo hagas porque todos estamos acá. No te hagas ningún daño. Y este hombre viene temblando entonces a los pies de los apóstoles, se arrodilla temblando y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Generalmente la persona que necesita su salvación y le nace el deseo de salvarse, es porque primeramente ha pasado por un momento tormentoso en su vida. Cuando la gente está bien, cuando la gente está sin ningún problema, es difícil que le nazca este deseo de la salvación. Porque, amados hermanos, la gente realmente está incrédula y poco les importa, poco les interesa lo de la vida eterna. Pero aquí este hombre le nace entonces en ese momento, amados hermanos, al ver este milagro de que todos estaban allí, y entonces le nace en su deseo de salvarse. Y le pregunta a los apóstoles, a Pablo, ¿cierto? Y así le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue clara, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Cuánta gente a lo mejor se hace esa pregunta? ¿Cuántas personas hacen la pregunta pero no se la pueden responder? Muchas personas, y bendita la persona que se hace esa pregunta, porque son muy pocas las personas que se las hacen. Amados hermanos, la mayor parte de la gente no le interesa lo de la vida eterna, no le interesa lo del más allá, no le interesa saber qué hay después de la muerte, no le interesa porque para muchos, para ellos dicen, bueno, comamos y bebamos porque mañana moriremos y que después de esta vida no hay otra, pero bendita la persona que le nace ese deseo de salvarse y una inquietud por el más allá. Entonces este hombre inmediatamente, amados hermanos, ver a los apóstoles y ver lo que había sucedido y cómo el Señor respondió inmediatamente, ¿cierto?, a este hombre, entonces le nace el deseo en su corazón de salvarse. Si hay alguna persona que me esté escuchando o que me va a escuchar y le nace este deseo y tiene esta inquietud de cómo salvarse, qué hacer para ser salvo, quiero responderle con la ayuda del Espíritu Santo de Dios esa pregunta como la respondió Pablo al carcelero de Filipos. Cree tú solamente serás salvo, tú y tu casa. Y aquí entonces hay una promesa no solamente para el carcelero, para él, sino también para su familia. Y eso es lo que quiere Dios, salvar a la persona, pero también salvarle a la familia. El deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos vengan, ¿cierto?, al arrepentimiento, que todos vengan a Cristo, que todos se salven creyendo en la persona de Jesucristo. Ahora bien, amados hermanos, ¿qué creer en Jesús? ¿Qué creer en Jesús? Primero que nada, creer que Él es el único medio por el cual podemos ser salvos y llegar al Padre. Eso es lo que hay que creer en Él, que Él es el único medio
la única manera que tenemos de poder llegar a Dios el Padre. No hay otro camino, no hay otra forma de salvarse, solamente Cristo salva. Y entonces aquí están descartados todos los demás nombres, porque también lo dice Pedro, ¿cierto? No hay otro nombre. Y aquí entonces es lo que usted debe creer y yo debemos creer que solamente Jesucristo es el camino hacia la salvación y para llegar al Padre. No hay otra forma, no hay otra manera, no importa que tu líder religioso, no importa que tu maestro te esté enseñando otra forma, otra manera, pero solamente existe una forma y una manera de salvarse y es creyendo en la persona maravillosa de Jesucristo. Bueno, creer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. San Juan 14:6, Jesucristo mismo lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie puede venir al Padre sino por mí. Entonces aquí está claro que el mismo Jesucristo está diciendo que nadie puede salvarse si no es a través de Él, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Que murió en la cruz. Debes creer que Jesucristo murió en la cruz en tu lugar, en nuestro lugar, en mi lugar. Él murió por nosotros. Él murió, derramó su sangre para quitar nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades. Porque si nuestras maldades no son quitadas, hermano, y no son limpiadas, no podremos llegar a la salvación, no podremos llegar a Dios. Entonces, el único que murió en la cruz fue Jesús. Por eso es que no hay otro camino, por eso es que no hay otra forma de salvarse aparte de Jesucristo. Entonces, los que enseñan otra forma de salvación y enseñan otros nombres están engañando a la gente y están siendo usados por el mismo Satanás para perder las almas. A nosotros, los hijos de Dios, no nos interesa eso. Lo que queremos es la salvación de las almas, pero no nos interesa predicar otro evangelio, otro camino, otra manera que la que dio Jesucristo y sus apóstoles. Bueno, debemos creer que si vivimos en obediencia y santidad, en obediencia a Cristo y santidad, apartamiento del pecado, entonces un día estaremos con nuestro Padre Celestial, estaremos con Jesucristo por toda la eternidad. Eso es lo que usted debe creer. Si está en obediencia a Jesús, si estamos en obediencia a Él, y si vivimos la santidad que Él nos demanda con la ayuda del Espíritu Santo, un día estaremos con el Padre y con Jesucristo en la vida eterna que Él prometió. Tenemos también, amados hermanos, que la fe debe ser una fe viva, no una fe muerta. Sabemos que los demonios tienen una fe muerta, ¿cierto? Porque ellos creen y tiemblan, pero, ¿cierto? Su fe no les sirve de nada, puesto que ellos no tienen obra, puesto que ya para ellos se acabó el plazo salvacionista, seguramente lo tuvieron. Ahí no voy a meterme, amados hermanos, no voy a entrar en ese tema, pero yo creo firmemente que los ángeles caídos tuvieron su oportunidad de poder haber enmendado su camino en el cielo y no lo hicieron, no la aprovecharon. Entonces, amados hermanos, para ellos vino la perdición. ¿Se fija usted? Una fe viva, una fe que obra. No ya repito, insisto, amados hermanos, que la fe nos lleva a obrar. La verdadera fe salvacionista no es que por las obras nos salvemos. La fe nos salva en la persona gloriosa de Jesucristo, pero las buenas obras vienen como el resultado de la salvación. No hacemos buenas obras para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Es como algo natural, es como algo obvio que viene después de que el corazón ha recibido la salvación, que el alma ha recibido la salvación, que el hombre ha recibido la salvación. Como obvio viene entonces el deseo de servir al prójimo, de amar al prójimo, de ayudar al prójimo. Bendito sea el nombre del Señor. Debe ser una fe que nos haga cambiar de la postura del pecado, es decir, una fe que produce arrepentimiento, amados hermanos, en nuestras vidas. Nos sacamos nada con tener entonces la fe muerta, la fe que no obra, la fe que no obedece, la fe que no se santifica, que no santifica al hombre ni a la mujer, sino que esta fe tiene que llevarnos a la obediencia a Cristo, tiene que llevarnos a la santificación, tiene que llevarnos también a obrar en consecuencia de la salvación, para demostrar que somos los hijos de Dios. Y cuando ellos vean nuestras buenas obras, glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos, amados hermanos, porque esto es lo que trae la salvación. Recordemos en las Escrituras a un hombre que se salvó también, Zaqueo, amados hermanos, cuando dice que entró Cristo a su casa, él dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si he defraudado a alguien, lo devuelvo con 4 tantos. Entonces inmediatamente entró un deseo de, hermano, enmendar todo lo atrasado, de ayudar, de dar, de bendecir, de despojarse de lo que tenía, de la mitad de sus bienes, lo doy a los pobres.
y si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo 4 tantos, porque Zaqueo estaba feliz, porque la salvación había llegado a su casa, a su corazón, a su vida, a su alma. Siempre, hermano querido, la salvación produce un gozo grande en la persona cuando lo recibe, una alegría tremenda. Y usted puede ver, hermano, el contexto de lo leído, cuando el carcelero de Filipo, entonces, amados hermanos, es salvo, ¿cierto? Recibe a Jesucristo. Los apóstoles van a la casa de él lava los pies de los apóstoles y después está gozoso, y ellos también le hablaron la palabra de Jesucristo, los apóstoles, a su familia, a sus hijos, y ellos también recibieron a Cristo y se salvaron, cumpliéndose la promesa dada por Pablo a este hombre: cree tú solamente y serás salvo tú y tu casa. Ahora yo quiero decirle, amados hermanos que me están escuchando y amigos, que la salvación Dios la promete para ti y para tu casa. Entonces, lo primero que tiene que hacer usted es salvarse, viniendo a los pies de Jesucristo, humillado como lo hizo el carcelero de Filipo, cierto, que temblando, dice, temblando, humillado, hermano, ahí entonces le pide a los apóstoles que por favor le digan cómo salvarse. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora tenemos otros textos bíblicos que nos ayudan en esta misma posición apostólica, porque Jesucristo y los apóstoles y los profetas no se contradicen nunca, hermanos hermanos. Tenemos San Juan capítulo 3, verso 16. Dice 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree. ¿eh? Dice, hermanos, que Dios dio a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el Padre envió a Jesucristo, da a su Hijo Jesucristo, para que los que creyéramos en él obtengamos la vida eterna. Esta es la voluntad del Padre, que estemos en la persona de su santo y amado Hijo Jesucristo, y que es el único nombre dado a los hombres, según lo que dijo Pedro, para que podamos ser salvos debajo del cielo y sobre la tierra. Ahora tenemos también, amados hermanos, Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a la vida, o volverá a vivir. Entonces aquí Jesucristo también habla de que Él es la resurrección y la vida, y no otro, sino Él, Jesucristo. Tenemos también Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, dice: si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si creyeres en tu corazón, ¿cierto? Y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Quién lo dijo eso? El apóstol Pablo. Pablo dice que hay que creer en Jesucristo como Señor, aceptarlo como Señor. Si creyeres que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca, ¿cierto?, que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Qué linda la palabra salvación. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Tenemos también, amados hermanos, en primera de Juan capítulo 5, verso 1, dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y estas cosas os he escrito a vosotros, hijitos míos, dice Juan, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, todos los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Si usted ha creído en Cristo, en el nombre del Hijo de Dios, entonces usted tiene vida eterna, con esta fe que ya le había dicho antes, amados hermanos, una fe viva, una fe, aleluya, que obra, una fe que nos lleva a la obediencia, una fe que nos lleva al arrepentimiento y una fe que nos mueve a hacer las buenas obras que Dios quiere que hagamos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces eso es natural, amados hermanos. No es que estas cosas nos salven. Lo que salva es la fe en Jesucristo y en su obra. Y el hombre que cree o recibe a Cristo, inmediatamente vienen estas otras cosas como naturales en su vida, como obvias, que es la fe viva, que quiere, amados hermanos, hacer bien, que quiere cambiar de vida, que su pecado, hermano, esta persona viene también en un arrepentimiento genuino ante Dios, reconoce que es pecador, confiesa su pecado a Cristo y se aparta del pecado, porque estas son las consecuencias de la salvación, un cambio de vida. Cuando no se producen estas cosas, entonces no hay una salvación plena. Tenemos, amados hermanos, también que hay que recibir a Jesús. Por ejemplo, Apocalipsis 3:20 dice: si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él.
cenaré con él y él conmigo. Hay que recibir a Jesús en el corazón, en el alma. Y él hace todo lo que él tiene que hacer. Por eso dice la palabra, si alguna persona abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tenemos San Juan capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre de Jesucristo, los que recibieron a Jesucristo y los que creen en su nombre, dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, amados hermanos, dice, se les da autoridad para ser llamado hijo. Escribe Juan, escribe Juan. Entonces, hermanos amados, dice, todos los que recibieron a Jesús y creen en su nombre, se les da autoridad para ser llamados hijos de Dios. Una vez que el hombre es salvo, que recibe a Cristo, entonces viene aquella bendición de ser llamado hijos de Dios. Antes no éramos hijos, sino éramos hijos de Dios por creación, pero ahora el hombre es hijo de Dios por redención, y esa es la calidad de hijo de Dios que salva. Porque todo el mundo dice, yo también soy hijo de Dios porque Dios me creó, pero no todos son salvos, amados hermanos, porque ser creado por Dios no significa que la persona es salva. Recuerden ustedes que el hombre está caído, está muerto, está prácticamente como sentenciado a muerte. Pues, amados hermanos, la Biblia dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Pero ahora viene Cristo y el hombre acepta a Cristo, cree en Jesucristo, vive para Cristo, anda en Él, se mueve en Él, y entonces salvo para la gloria del Señor. La Biblia dice más. Dios envió el Espíritu, dice, a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ahora somos hijos de Dios. ¿Se fija usted? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Entonces ahora viene Cristo y por la fe habita en nuestros corazones. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Recibir a Jesús nos garantiza la vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, dice ese mismo texto bíblico, dice, la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, porque Cristo pagó el precio de nuestro rescate, porque Cristo murió en la cruz, porque Cristo derramó la sangre, y aceptándolo a Él, esa sangre nos limpia de todo pecado. Y si no hay pecado, no hay condenación. ¿Se fija usted? Si no hay pecado en nuestras vidas, ahora somos los hijos de Dios. Antes éramos los anatemas, pero ahora somos los hijos de Dios, los benditos de nuestro Padre Celestial. Tenemos, amados hermanos, San Juan capítulo 11, verso 25, dice, todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Quién lo dijo eso? Jesucristo. San Juan capítulo 14, verso 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Promesa de nuestro Señor Jesucristo para los que creímos en Él y andamos en su santa y divina voluntad. Primera de Juan 5:11. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene la salvación. El que no está en Cristo va por un camino equivocado. El que no viene a Cristo para salvación, nunca tendrá salvación, porque sin Cristo no se puede ser salvo. Sin Jesucristo no hay salvación. Y esto lo deja muy claro la palabra del Señor. Ahora, dice 1 Juan 1, si confesamos nuestros pecados, ¿cierto? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si andamos en comunión los unos con los otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice la Biblia, tenemos un abogado en Jesucristo. Esto lo leemos en 1 Juan capítulo 2, verso 1 y 2. Un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiese pecado. Entonces, hermano, amigo que me está escuchando, el pecado tiene solución en Cristo. Si usted es un pecador, si no se ha arrepentido, acepte a Cristo, crea en Jesucristo y será salvo usted. Y no tengo ninguna duda que su familia, al ver el paso que usted está dando, muchos otros se salvarán también a causa de verlo a usted convertido a Jesucristo. Usted será el medio de traer almas a los pies de Jesucristo. Dios lo usará para traer a otros a los pies de Jesucristo. Porque el carcelero de Filipo se salvó a él y a la vez salvó a toda su casa. No es que lo haya salvado a él, sino que fue una promesa que se le dio al carcelero de Filipo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú
y tu casa. Esta es la bendición para usted, esta es la bendición para todos los que creen en Jesucristo. Hay una promesa de Dios que Él quiere salvarte a ti y salvar tu casa si crees en Jesucristo y ejerces una fe viva en Él, una fe obediente, una fe que santifica, una fe que obra por el amor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, si tenemos esta fe viva, esta fe poderosa, esta fe ferviente en la persona de Jesucristo, esta fe obediente, no tenga ninguna duda que será salvo, seremos salvos, somos salvos, porque así lo dice la palabra. Desde el día que creíste, fuiste salvo. Desde el día que hemos creído, fuimos salvos. Ahora el Señor dice que nosotros permanezcamos en esta salvación, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Dios de paz te guarde, te bendiga, y esta es la respuesta a las personas que tienen esa inquietud de salvar su alma, porque no todo el mundo la tiene. Son muy pocos los que hacen esta pregunta. Señores, ¿haciendo qué cosa me salvaré? ¿O haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Hubo otro hombre que le preguntó también al Señor Jesús, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le da una respuesta a ese hombre. Ahora Pablo fue enfático, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que Dios les bendiga. Amén.